Bueno, muchas gracias, doctora Hilda Stream, muchas gracias por la invitación, un buen día para todos. Se me ha convocado el día de hoy para hablar de la estructura constitucional del proceso de responsabilidad penal para adolescentes. Es un tema suficientemente amplio, es un tema del que todos hablan, es un tema que se discute mucho en la sociedad, en los medios de comunicación, pero es un tema complejo, es un tema de mucha normatividad. Se dice estructura constitucional del derecho penal por varias razones. La primera, tenemos que tener en cuenta que al hablar del derecho penal, en infancia y adolescencia, porque la ley 1098/2006, actual Código de la Infancia y la Adolescencia, consagra o está regulado en unos libros, ¿cierto? O regula más bien unos libros. Dentro de esos libros, el segundo libro es el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. ¿Qué ocurre con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y por qué hablar de la estructura constitucional del mismo? Porque a través de la historia nosotros vamos a encontrar una sistemática difícil para la atención de los adolescentes que infringen la ley penal. Es decir, el enjuiciamiento penal de los adolescentes es un enjuiciamiento diferente, es un enjuiciamiento especial. Y cuando se habla de esa especialidad, pues habría que decir que el derecho de la infancia y la adolescencia es uno de los derechos más constitucionalizados y protegidos a nivel normativo nacional e internacional. Es que al hablar de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, se habla de un ámbito de protección constitucional, especial, reforzada y prevalente de interés universal. Eso suena muy bonito. Siempre se ha escuchado, siempre se ha dicho que el interés superior del niño. Escuchamos en sede de tutela, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de rango superior al de otras personas. Pero cuando se habla de esto, tenemos que entender que el derecho penal al abordar a la adolescencia en Colombia, ese interés superior del niño o proinfancia, es el límite de las autoridades o los funcionarios judiciales en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pero no solo es el límite, sino es el horizonte. ¿Por qué el horizonte? Porque a diferencia de la responsabilidad penal para adultos, en la responsabilidad penal para adolescentes lo que se pretende es encauzar a una persona que no ha superado la mayoría de edad. Ahora hablaremos de ello cuando miremos el tema de las sanciones en Colombia vigentes, para hablar que hay personas mayores de edad cumpliendo sanciones de adolescentes por el principio de la legalidad, pero en ese escenario habrá que decir cuáles son las necesidades basilares del adolescente para retornarlo y evitar una reincidencia en la conducta delictiva. La Corte Constitucional, en sentencia del año 2001, dijo: la incursión en conductas penalmente reprochables constituye una de las situaciones irregulares más dramáticas en que pueda encontrarse un menor de edad. ¿Cierto? Es una situación compleja, no solo del menor de edad, también es una situación compleja cuando se trata de mayores. Lo decía el doctor Tres Palacio en una de sus conferencias, el doctor Andrés Felipe, la misma doctora Hilda Street. No es cómodo estar en un proceso penal, no es cómodo ser el sujeto pasivo de la acción penal del Estado, y mucho menos cuando se es adolescente. ¿Por qué? Porque al hablar de la responsabilidad penal para adolescentes, nosotros empezamos a pensar que a través de la historia, en Colombia, por ejemplo, fue o ha sido uno de los países que más ha tardado en constitucionalizar en verdad el derecho penal para los adolescentes. No solo es el que más ha tardado en positivizarlo,
es el que más ha tardado en hacerlo efectivo. Los funcionarios judiciales, con todo respeto a quienes estén escuchando, deben tener en cuenta, si no lo han hecho, si lo han hecho los aplaudo, que este es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional y como tal, el mismo derecho obliga a tomar unas decisiones que no son las que están consagradas propiamente dichas en la ley como reproche penal, es decir, la sanción en sí misma. Es que así como en mayores hablamos de la tipicidad y la antijuridicidad material para llegar después a la culpabilidad, muy fácil para hacer este reproche, en infancia y adolescencia, al llegar a la culpabilidad, el juicio de reproche nos va a abrir un abanico, nos va a hacer una exigencia mayor, y la exigencia va a ir de la mano de entender que es que el Estado tiene que responsabilizarse, así como la sociedad, junto con la familia, de eso que le ha pasado al adolescente cuando se encuentra en la causa penal. Quiere ello decir que el momento principal donde el constitucionalismo se abre paso en esa brecha del derecho penal en la infancia y la adolescencia o en el proceso penal propiamente dicho, es al llegar al tema de la culpabilidad. Y más que al llegar al tema de la culpabilidad, al llegar al tema de la sanción, porque a diferencia de la Ley 599 del 2000 nos dice: la existencia de una conducta conlleva a la consecuencia jurídica de una pena. En infancia y adolescencia o en el derecho penal para adolescentes, el incumplimiento o el quebrantamiento de la ley penal lleva consigo la imposición de una sanción. ¿Por qué una sanción o una pena? Porque es un carácter diferenciado, porque además es pedagógico. Y desde la pedagogía, a pesar de que se habla de los delincuentes juveniles o de la delincuencia juvenil, se ha escalado. En normas internacionales encontramos esa determinación, la delincuencia juvenil, pero se ha escalado en el discurso para llegar al adolescente en conflicto con la ley penal, desde la pedagogía. Bueno, entonces, si nosotros miramos, vamos a poder entender que desde mediados del siglo XIX se inician en otros países, específicamente en Estados Unidos, en Chicago, primer tribunal de menores, ¿cierto? Posteriormente va a caer a Sudamérica y cae primero a Perú, tal vez, que a nosotros. Antes de Argentina pasa a Colombia, donde se empiezan a regular situaciones particulares, entendiendo que hoy la justicia penal para adolescentes parte de una base primordial, y es entender que el adolescente es un sujeto de derechos, pero también es un sujeto de deberes. Anterior a esta ley 1098-2006, el adolescente era considerado inimputable, y así lo decía el decreto 2737 del 89, que es el Código del Menor. Este código nos va a decir que el adolescente es inimputable. Lo propio hace el decreto ley 100 del 80, Código Penal en su momento. Nos dice que los menores infractores de la ley son inimputables. Entonces, cuando se habla de la inimputabilidad, viene a entenderse que hay responsabilidad. Hay responsabilidad porque se ha entendido que el inimputable también realiza conductas, pero cuando miramos al adolescente en ese entonces como el inimputable, operaba el fenómeno de la condición de irregular, la condición irregular o en situación irregular. Cuando el adolescente está en situación irregular, es decir, mírense cómo desde la misma legislación de la ley 98 de 1920, donde se crean los juzgados de menores y las casas de reforma y corrección, desde ese mismo entonces ya se está hablando de una particularidad, y es que ese adolescente que infringe la ley penal es un adolescente que merece socializarse, pero se socializa en comunidad. ¿En comunidad con quién? Cuando se habla de una situación irregular, solamente se dice que es que el adolescente que infringe la ley penal está en situación irregular.
También hay otros adolescentes o niños y niñas que están en situación irregular. ¿Cuáles son esos niños y niñas que están en situación irregular? Son aquellos, por ejemplo, que están en situación de abandono, con vida o permanencia en calle, que requieren o que no tienen familia que pueda velar por ellos. Entonces se agrupan en estas casas de reforma y corrección para menores. Es decir, hay una mezcla. Mezclamos a los adolescentes que infringen la ley penal o que en ese entonces infringían la ley penal con adolescentes que no lo hacían. Pero a ello se le debe sumar una situación, y es que esa situación, bueno, el decreto 2737 viene y nos dice que van a permanecer hasta su mayoría de edad allí en este lugar, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que el tratamiento era un tratamiento como imputables, ¿verdad? Es decir, no respondían en lo penal porque había una consecuencia, y era esa división desde el camino penal al camino administrativo. Y entonces enviábamos a ese adolescente en ruta administrativa con unas medidas propias de la atención en lo administrativo. Pero ¿qué ocurre? Que en la ley 98 de 1920, al crearse en estos juzgados, se dice que los menores de 10 y 7 años y mayores de 7 años que ejecutan actos definidos en el Código Penal como delitos o castigados por el Código de Policía como infracciones, quedarán sometidos a la jurisdicción especial, que era el juez de menores. No se decía más. Es decir, solo hasta el año 1946, que se crea la ley 83, se crea una verdadera jurisdicción especializada para conocer de delitos y contravenciones cometidas por menores de 18 años, con sanciones especializadas o encaminadas a evitar peligros físicos o morales de los menores, medidas de protección de los estados de abandono o peligro físico. Y se ha creado el Consejo Nacional de Protección Infantil. ¿En procura de qué? De pensar distinto, porque es que inicialmente se ha tenido la idea de solucionar los conflictos no solo desde la ley, cuando entendemos la premisa de la última ratio en el derecho penal como última ratio, también hay unas situaciones particulares que son formales e informales, formas de atender el conflicto. La forma de atender el conflicto desde lo formal pues está desde la estado jurisdicción o desde las instituciones, y desde lo informal, como una solución también alternativa de atender estos conflictos, encontramos la familia, encontrábamos las entidades educativas, que dicho sea de paso, ese era el camino inicial, que hoy, a pesar de tenerse un criterio diferenciador en el sistema de responsabilidad penal, hay una mistura porque termina siendo educativo, y cuando se habla de lo educativo se miran las políticas públicas del Estado colombiano y lo que se ha determinado a través del COMPES para las atenciones de los adolescentes que infringen la ley penal. Pero bueno, cuando se crea la ley 98-1920 surge una particularidad, y es que previo a, bueno, ley 98 de 1920, la misma ley 83 de 1946, el decreto 2737 de 1989, vamos a tener una situación que en derecho penal hoy no nos gusta, y es el tema inquisitivo. Teníamos un juez que lo era todo. El adolescente o la persona menor de edad que infringía la ley penal en ese entonces era llevado ante este juez de menores, y el juez de menores se encargaba de todo. ¿Se encargaba de todo con quién? Con su equipo. Su equipo era un médico, por allá en la ley 92 de 1920, en la ley 86 ya es un médico psiquiatra, ¿cierto?, donde se hacen unas valoraciones. Pero ¿qué ocurre? Que al hacer estas atenciones surgía una particularidad, y es que había una exigencia para ese funcionario, tanto para el médico, por ejemplo, como para sus escribientes en el juzgado, pero básicamente era el médico y el juez tenían que tener unas calidades especialísimas. Dentro de las calidades especialísimas para ser juez de menores se encontraba estar casado y ser un buen padre de familia y gozar de buen nombre en la comunidad.
situaciones que se entendían desde el paternalismo mismo para la atención de estos adolescentes que ingresaban a estas casas de protección. En el decreto llave 2737 de 1989, ustedes recordarán que es el conocido Código del Menor, que fue derogado por la Ley 1098 de 2006 en gran parte y termina siendo derogado en su totalidad a través del Código General del Proceso. En este decreto 2737 de 1989 se tenía un pensamiento diferente al pensamiento que llega con la Constitución de 1991. Si nosotros leemos la literatura que existe desde la doctrina, desde la jurisprudencia, desde los tratados internacionales, desde los convenios y desde las mismas actuaciones de las entidades encargadas de los derechos humanos y de la infancia y la adolescencia desde el extranjero o el exterior, vamos a advertir cómo la literatura nos lleva a pensar en esa nueva lectura del derecho constitucional, un nuevo constitucionalismo entendido bajo las premisas de unas protecciones especiales, bajo la caracterización de un sujeto de derechos y un sujeto de deberes como lo es el adolescente hoy. Pero esto ocurre en la ley de 98-2006. Quiere ello decir que surge la ley después de la Constitución política, que es de 1991, y solo hasta el 2006 se expide la ley 1098-2006. Aquí vamos a mirar un tema bien importante, y es que la ley 1098-2006 hoy está siendo demandada. Si uno mira la estructura constitucional del derecho penal y encuentra que el derecho penal en materia de infancia y adolescencia está regulado en la ley 1098-2006, lo primero que habría que mirar es la naturaleza de la ley 1098-2006. Ha pasado el tamiz de la Corte Constitucional en sede de revisión de artículos demandados, pero hoy cursa en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Código de la Infancia y la Adolescencia, porque se tramitó como ley ordinaria cuando atendió situaciones particulares de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, la sistemática propia de la responsabilidad penal, a pesar de que la Corte Constitucional en sentencias de control de constitucionalidad ha entendido que en algunas circunstancias se pueden atender ciertos desarrollos de derechos fundamentales en leyes que son ordinarias, pero no así lo ha pensado quien demandó esta codificación ante la Corte, porque efectivamente de los estudios que se hicieron se entendió que hubo una premura, unas exigencias desde lo internacional para que Colombia se adentrara en el mundo de la protección de las personas menores de edad, ello es, de la garantía de sujetos de derechos, y se tramitó como ley ordinaria, que ustedes conocen, que es más rápida, menos exigente para su aprobación, o por lo menos para la aprobación del texto como proyecto de ley y después su sanción presidencial. ¿Esto por qué lo digo? Porque si estamos mirando la constitucionalización de un derecho, nosotros damos siempre por sentado, y casi siempre caemos en ello, de ampararnos en ese principio de confianza legítima. Es que no podríamos pensar que el legislador se equivoca, aunque todos sabemos que el legislador constantemente se equivoca y la Corte Constitucional declara inexequibilidades completas, pero lo ha hecho inclusive con declaratorias condicionadas, que es lo que se espera en el caso que se ha puesto en comento en este momento. ¿Me están escuchando? Por favor, que aquí estoy leyendo algo. Te estamos escuchando súper bien. Sí se escucha como, si hay como un ruido de base de fondo, pero te escuchamos bien. Ah, bueno, ese ruidito de base de fondo es los nervios que no me han, no se han acabado. Estoy inundado en nervios, entonces ese es el ruido de base, ¿verdad? Bueno,
retomando entonces a la ley 1098 de 2006. La ley 1098 de 2006 nos habla en los 3 libros de varias cosas. En el primero nos habla de la protección integral. ¿Y por qué es tan importante hablar de la protección integral si estamos hablando de responsabilidad penal para adolescentes? Porque resulta que en materia de infancia y de adolescencia, al cometerse una conducta de reproche penal o que en principio pareciera que va a ser reprochada penalmente, recordemos que siempre va a estar incólume en favor de los adolescentes y más en favor de los adolescentes, la presunción de inocencia, y bajo ese postulado, entonces, si entendemos que el derecho procesal penal tiene, en materia de infancia y adolescencia, tiene una finalidad que es pedagógica, que es restaurativa, ¿cierto? En ese orden de ideas, vamos a entender que requiere una protección integral. Entonces, cuando requiere una protección integral, aquí aparece una figura muy bonita, y es que se habla de el derecho procesal penal para adolescentes, que se ha cuestionado suficiente, y de hecho, si uno analiza cuáles son las razones, por ejemplo, para la solicitud de la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1098 de 2006, uno podría pensar, si Colombia quiere o quiso ingresar a la constitucionalidad del derecho para la infancia y la adolescencia, y específicamente atender las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las reglas mínimas para los adolescentes privados de la libertad, yo qué sé, otras que ahora vamos a mirar, ¿por qué no señaló propiamente dicho en la ley de infancia y adolescencia el procedimiento penal? Entonces eso va a generar una serie de discusiones. Ya la Corte Constitucional hizo un análisis al respecto, porque se presentó una solicitud de declaratoria de inexequibilidad de la norma. Inclusive se llegó a decir que no, que el artículo 33, ¿por qué se demandó? Porque se dijo que no había normas de atención especial para los adolescentes que infringen la ley penal. Miremos cómo en la ley 599 del 2000, en el artículo 33, nos va a decir o nos va a guiar frente a una justicia penal juvenil para los adolescentes o para los menores de 18 años que infringen la ley penal. Entonces, cuando la ley 599 del 2000 nos dice que hay una justicia penal juvenil, nos quiere decir que nos vamos a encontrar frente a 2 temas. No es un fuero especial, es justicia penal ordinaria juvenil, justicia penal ordinaria para mayores, ¿cierto? No hay un fuero especial como si lo hay para la justicia penal militar. Entonces, cuando hablamos de esta situación, vamos al libro, al Código de la Infancia y la Adolescencia, por aquí lo tengo, y uno llega al Código de la Infancia y la Adolescencia y va a encontrarse un artículo que es el 144, si la memoria no me falla, 144, y nos va a decir lo siguiente, si me falló, procedimiento aplicable, 144. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la ley 906 de 2004, exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente. ¿Y qué es contrario al interés superior del adolescente? Fácil. Todo es contrario al interés superior del adolescente, pero todo se hace en favor del interés superior del adolescente. Y miren qué difícil es esto. ¿Por qué? Decir, bueno, es que por el interés superior del adolescente en materia de responsabilidad penal vamos a imponerle una sanción privativa de la libertad el mayor tiempo posible o en el término máximo que me lo permita la sanción que consagra este libro. Entonces decimos, pero si esa es la necesidad del adolescente, es decir, estar protegido, la privación de la libertad termina siendo un exceso a ultranza, digamos así, porque el Estado tiene como garantizar protección al adolescente. Las normas internacionales, ahora las vamos a mencionar y nos van a decir cómo, es más, las reglas de Beijing nos van a marcar de entrada cómo no debería ser la privación de la libertad
a pesar de ser un centro de atención especializada para adolescentes, pero siempre será privado de la libertad, el lugar donde vamos a proteger al adolescente. Es decir, la limitación de sus derechos propiamente dicho no puede estar argumentado en la misma protección o en el derecho o el principio del proinfancia. Entonces, ¿qué camino coger? Si lo sanciono, si no lo sanciono, si se priva la libertad, si no se priva de la libertad. Por eso decíamos, el límite de la intervención judicial en materia de infancia y adolescencia es el interés superior del adolescente, pero también es la ruta, también es el horizonte, fueron las palabras que utilicé para ello. Entonces, si el libro segundo nos habla del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y procedimientos especiales, cuando los niños, niñas y adolescentes son víctimas de delitos, mire cómo el artículo 144, que es una norma de reenvío, nos reenvía pero a una sistemática procesal completa. ¿De qué tinte? Del tinte acusatorio, pero un tinte acusatorio que va a tener aquí una particularidad, porque en el sistema penal de infancia y adolescencia, a pesar de ser adversarial, el sistema penal acusatorio no es en sí mismo el tema que se aplica para la infancia y la adolescencia. Pues en principio ya todos saben que el sistema penal acusatorio colombiano no es por excelencia o acusatorio en su integridad o integralidad, ¿verdad? Pero en infancia y adolescencia, pues menos, participan otros actores. Decíamos ahora, miren cómo la responsabilidad penal para adolescentes inmediatamente va a hacer pensar al Estado, al funcionario del Estado, en previo a tener una sentencia que sea condenatoria o sancionatoria tratándose de adolescentes, para tomar una decisión de reproche penal frente a él, es decir, cuánto ha transcurrido. Pero si cuánto ha transcurrido, entonces se abre otro paréntesis para decir que normas internacionales vienen y me dicen la justicia penal para adolescentes debe ser una justicia pronta. Debe haber prontitud. Cuando hablamos de prontitud, entonces decimos, claro, con razón la ley 1098 de 2006, por allá en un artículo que se demandó y habla, artículo 191, detención en flagrancia. Entonces nos habla de la detención en flagrancia y nos dice, el adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial. Entonces cuando empezamos a entender toda esa literatura, vamos a decir, será conducido, pero es que también se dice que los adolescentes no pueden ser conducidos. Entonces hay que entenderlo con el mejor de los razonamientos en procura de garantizar los derechos y llevado ante la autoridad. Pero se dice en infancia y adolescencia que el adolescente, cuando es presentado al juez de control de garantías para legalizar el procedimiento de aprehensión, acepta cargos. Cuando él acepta cargos allí, la fiscalía presenta acusación. Eso decía el artículo 191, dice la panacea, lo mejor, rápido, justicia pronta. La sociedad reclama justicia pronta en mayores. La sociedad reclamará siempre justicia penal pronta en infancia y adolescencia, porque la justicia penal en infancia y adolescencia, entendiendo la sanción en procura del interés superior del adolescente, siempre será benéfica, siempre será resocializadora. Si es que el fin de la pena en materia penal para mayores es resocializadora, el lunes escuchábamos una videoconferencia muy importante donde se hablaba y donde algunos participantes cuestionaban y alguno tal vez dijo que no estaba de acuerdo con la postura del conferencista frente a evitar el tema de la prisión para los mayores, pero no se habló de los adolescentes. ¿Por qué no se habla de los adolescentes? No porque no interesen, porque entendí que quien se habló ese día en favor de nosotros, sus oyentes, es que en materia de infancia y la adolescencia, el adolescente que está en el sistema de responsabilidad es un adolescente que, a la luz de un Estado, como un Estado social y democrático de derecho, ha sido beneficiado de los programas que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente rector,
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, reglamentado porque la ley ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trazar los lineamientos para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal en procura de garantizar y satisfacer sus derechos. ¿Cierto? Pero ¿qué ocurre entonces? Si nosotros nos devolvemos al tema para hablar de que la ley 1098-2006 en el libro segundo debió haber establecido ese procedimiento. Hoy hay un procedimiento abreviado en la ley en materia penal, pero no entendiendo un procedimiento abreviado como el propio procedimiento abreviado que hoy existe para algunos tipos penales, sino un procedimiento pronto, rápido, ligero, de atención inmediata. Otro sería el tema que se estaría planteando desde la doctrina, que reclama constantemente un procedimiento especial, unas reglas de procesabilidad penal propias para la infancia y la adolescencia. Entonces esto viene y dice la Corte Constitucional al hacer el estudio de constitucionalidad de este artículo 191. Sí, pero el legislador se equivoca, el legislador en el artículo 191 deja una serie de vacíos gigantes. Yo no debo interpretar la ley, la Corte Constitucional la va a interpretar, pero en este asunto, perdón, las normas, en este caso va a ser una interpretación para decir que hay una omisión legislativa en sede de la aplicación en materia de responsabilidad penal de lo que es el escrito de acusación, los términos para el escrito de acusación, qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Debe entenderse que en el Código de Procedimiento Penal o de Procesabilidad Penal para mayores sí está regulado específicamente el tratamiento que debe tener una persona que es privada de la libertad a través de o porque fue aprendida en flagrancia cuando se lleva ante el juez de control de garantías, el término máximo para ser presentado y las audiencias que se van a realizar, como son las conocidas, el famoso combo, la legalización de la captura allá, legalización de la aprehensión aquí, la formulación de la imputación allá, la misma formulación de imputación aquí, y si es de su interés, hacer una solicitud restrictiva del derecho a la libertad como una medida cautelar de índole personal, tanto en mayores como en menores. Pero aquí sí, en menores, por ejemplo, la privación de la libertad como medida cautelar sí está regulada, pero está regulada en el término de duración, más no está regulada en el procedimiento para su aplicación. Pero todos sabemos que la Ley 906 de 2004, hoy ampliada, es más exigente para que esto se logre. Imagínense si es exigente para los mayores, porque para los menores de 18 años o adolescentes que infringen la ley penal, no será más difícil para el operador decretarla. Es una pregunta que se nos ha surgido en la infancia y la adolescencia siempre, porque se comete un error. Y se comete el error que es un adolescente que está amenazado, que es un adolescente que se habla del riesgo de fuga, el riesgo de reiteración, el riesgo no permitidos propiamente dicho, para establecerse. Pero el punto es, si el interés superior del adolescente es tener una garantía de derechos, el mismo interés superior del adolescente no puede ser el escenario para limitar sus propios derechos. Siempre lo diremos, siempre se va a decir, es una complejidad, pero es la ley que tenemos en este momento. Entonces, cuando hablamos de la estructura penal, nos dice el artículo 6 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño. Oiga pues, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y qué nos va a decir la Convención sobre los Derechos del Niño? Pues nos va a decir mucho, porque nos va a hablar no solo de los niños, pero también nos va a hablar ¿de quién? De los adolescentes o de las personas que infringen la ley penal. Y nos va a decir, por ejemplo, en el artículo 37, nos va a decir,
ningún niño será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles. Bueno, esto también lo dice la Constitución Política de Colombia en el artículo 12, recordémoslo. Penas inhumanas o degradantes, no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años. Dice, ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Todo niño privado de la libertad se ha tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana. Esto hace parte del principio de toda infancia. Y de manera que se tenga en cuenta las necesidades de las personas de su edad en particular. Todo niño privado de la libertad estará separado de los adultos a menos que ello se considere contrario al al interés superior del niño. Tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales. Esto también nos lo va a decir las reglas mínimas para la atención de los adolescentes privados de la libertad, los derechos que tienen los adolescentes. De hecho, la ley 98 de 2006, cuando habla de la privación de la libertad, establece uno de los derechos y dentro de esos derechos está este, de estar cerca de su familia, comunicarse con su familia. Ahora nos sigue diciendo la Convención sobre el Derecho del Niño, que es importante para este tema. Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada. Asistencia jurídica en lo penal, asistencia adecuada frente a sus necesidades particulares, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente, imparcial y una pronta decisión sobre dicha acción. Miren cómo el decreto 2737 no establecía la doble instancia. La Corte Constitucional se pronunció frente al decreto 2737, que siendo en 1989, pues sabemos que se derogó parcialmente con la expedición de la ley de 98-2006 y dijimos que en su totalidad con la expedición del Código General del Proceso, porque habían quedado vigentes unos artículos específicamente en materia de alimentos. Entonces, cuando se habla de una pronta decisión de su acción o ante una autoridad competente, independiente, imparcial y una pronta decisión sobre esa acción, es que el adolescente no era más que enjuiciado por el juez de menores y no había una segunda instancia. No había una segunda instancia de la Corte Constitucional al hacer el estudio de la norma del decreto 2737 dice, salvo si una de las decisiones que se tome es privativa de su libertad, en ese caso sí será objeto de apelación la decisión que tome el juez de menores. Si tenemos un juez de menores, entonces muchos jueces de infancia y adolescencia fueron o tuvieron la investidura de juez de menores y lo sabrán a ciencia propia. Entonces nos dice la Convención, y ya para decirnos en el artículo 40, que los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde. Oigan lo que dice esta declaración, este artículo. Acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes, ya vamos a llegar a la parte que sí es más trascendental para lo que estamos hablando. Con este fin y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados partes garantizarán en particular que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido estas leyes por actos o omisiones
que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron. Principio de legalidad, clásico principio de la tipicidad en el proceso penal. De hecho, la ley de 98 lo consagra de manera expresa en su libro segundo. Que a todo niño del que se alegue se ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice por lo menos lo siguiente. Oigan pues, primero, que se le presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Que será informado sin demora y directamente o cuando sea procedente por intermedio de sus padres o sus representantes legales de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa. Imagínense que en el decreto 2737, en la ley 86 que mencionábamos, no había esa posibilidad como exigencia, a pesar de que estaba regulado en esta declaración. ¿Por qué? Porque el juez de menores dialogaba con los adolescentes. Y tan particular era la situación en otrora que el juez no solo dialogaba con los adolescentes que infringían la ley penal, sino que los ponía en una casa de observación por un periodo hasta de 90 días para saber cómo se comportaba ese adolescente durante esos 90 días y tomar una decisión en procura de sus derechos. Mire cómo ese decreto 2737 del 89, leyes anteriores, nos planteaban esa posibilidad. Qué bonita posibilidad. Hoy no se tiene esa posibilidad, porque el juez no habla con los adolescentes, a pesar que la ley de 98-2006 en el libro primero establece en el artículo 26 lo siguiente. Allí es donde tenemos que acudir nosotros. La lectura de las normas en materia de responsabilidad penal para adolescentes, en materia de responsabilidad penal, en todo más bien, es una lectura que tiene que ser constructiva. No es una lectura horizontal, sino es una lectura vertical. Ustedes verán hacia dónde miran, hacia abajo o hacia arriba, pero es una lectura vertical. Cuando miramos de hacia abajo o hacia arriba, entonces estaríamos diciendo las fuentes normativas, entonces estaríamos hablando Kelsen, pero Kelsen ya entendido desde el nuevo constitucionalismo, entendido como una teoría. Se ha dicho incluso por otros doctrinantes que la teoría kelseniana había sido mal entendida y con las nuevas literaturas de orden constitucional, pues que se ha hecho una lectura en verdad entendible de lo que es el neoconstitucionalismo y de lo que son las normas que la Corte ha dicho que son supranacionales, por ejemplo, para entender todo el bloque de constitucionalidad, incluso el bloque de constitucionalidad mirado desde el artículo 93 y el artículo 212 numeral 2, donde inclusive en los estados de excepción los derechos humanos no son excepcionados, ¿verdad?, en materia de reproche penal. Bueno, entonces nos va a decir el artículo 26, derecho al debido proceso. Es que ese derecho al debido proceso es un derecho constitucional del 29, pero nos interesa la segunda parte. En toda actuación administrativa o judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados los niños, las niñas y los adolescentes tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. ¿Cómo les parece que la ley 1098-2006 dice eso de manera explícita? Pero la sistemática procesal penal de la ley 906 de 2004 y los operadores de justicia dicen que los adolescentes, que son sujetos pasivos de esa actividad judicial del Estado o esa persecución penal del Estado, sí le van a hablar al juez, pero le van a hablar a través de quién, le van a hablar a través de su representante. ¿Quién es su representante? No es su representante legal, porque su representante legal tiene un papel importante, muy importante, de mucha trascendencia en la sistemática procesal penal actual de la infancia y la adolescencia o de los adolescentes. Pero, ¿por qué? Porque están llamados inclusive a responder. Pero es que eso ya lo dice la ley de infancia, el Código Civil, nos lo viene a decir que los padres serán los responsables por esa responsabilidad paternal de las conductas que sus hijos realicen, pero como consecuencia del daño que han causado, es decir, desde lo patrimonial, porque entendemos propiamente dicho que en materia penal pues la responsabilidad es de orden personalísima, salvo pues en los casos de que se consagra el artículo 25 de la ley 599
del 2000 cuando se asume la posición de garante, por ejemplo. Pero retomemos la convención. Cuando habla de la convención, que nos salimos para decir que deben ser escuchados, que será informado, decía que la causa será dirimida sin demora por una autoridad o órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico, lo decíamos, teniendo en cuenta en particular su edad y situación. Aquí me salto este pedacito porque ya lo habíamos explicado. Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable. Eso también está en la Constitución política nuestra, ¿cierto? De hecho, uno de los derechos del adolescente, valga la tautología que se expone, es derecho a guardar silencio, ¿cierto? O a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y a obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad. Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior, competente, independiente e imparcial conforme a la ley. Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado, eso está también en la ley 906 de 2004. Que el niño contará con la asistencia, dijimos ya, que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento, y esto, los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular el establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. La tenemos, por supuesto. B, siempre que sea apropiada y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de lo que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. Bueno, aquí hay un punto bien importante con este literal B del numeral tercero del artículo de mención. Y es: el doctor Andrés Felipe Arango, a quien respeto a día admito, por supuesto, planteaba en una de sus conferencias, tal vez cuando habló del archivo y la preclusión, sí, cuando hablaba del archivo y la preclusión, cuando habló del principio de oportunidad, en su criterio, o mejor aún, criterios de oportunidad, en sus palabras. Miren cómo el principio de oportunidad en materia de infancia y adolescencia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, consagrado el libro segundo, es vacilar. Escuchemos lo que dice, por ejemplo, el libro segundo, para los que no tengan el código y no me estén siguiendo, o lo tengan y no lo estén leyendo, o todas las anteriores, nos va a decir que ese principio de oportunidad dice: artículo 174, el principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños. Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Del principio de oportunidad. ¿Y el principio de oportunidad qué busca? Pues evitar la persecución penal propiamente dicho en materia de infancia y adolescencia, garantizar que el adolescente estructure su comportamiento o fortalezca su estructura, porque los adolescentes adolecen, por eso son adolescentes, adolecen, carecen, tienen ausencia de principios y valores. Pero va a venir una persona y me va a decir: pues ¿cómo se le ocurre, Luis Felipe, decir que los adolescentes carecen? Si todo lo contrario, si algunos son jefes de bandas de la delincuencia, algunos cometen homicidio, otros cometen tortura, otros cometen delitos contra la integridad y formación sexual, y no solo lo hacen así, sino lo hacen de manera agravada, es decir, con el mayor juicio de reproche que usted quisiera entender. ¿Cómo va a decir que los adolescentes tienen carencias o ausencias que merecen ser fortalecidas? Sí, sí, es que esa es la especialidad de la sistemática procesal penal para la infancia y la adolescencia. Por supuesto que hay adolescentes que de su formación desde lo psicológico van a decir que está estructurado, como también hay quien no lo está, pero partimos de una premisa, y es
un tópico de legalidad. Miren cómo no funciona o no opera, por ejemplo, en Estados Unidos de la misma manera para sancionar a un adolescente. En algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica habrá que entender que los adolescentes que cometen delitos, dependiendo de los delitos, son sancionados como mayores sin ninguna dificultad, no en todos los estados, pero en razón precisamente de lo que estaba yo exponiendo frente a ese cuestionamiento de su madurez psicológica o su inmadurez frente a la conducta. Es que miren que un adolescente, cuando, aquí yo estoy mezclando muchas cosas, pero el tema se vuelve tan complejo que hace que se atraigan otros temas para poder continuar con el discurso. Mira aquí cómo un adolescente, si nosotros miramos el adolescente desde la tipicidad, desde la antijuridicidad material, desde la culpabilidad misma, el adolescente ¿por qué comete conductas delictivas? ¿Cuál es la finalidad de la pena desde la política criminal para que un adolescente no cometa más conductas de reproche penal, es decir, no cometa las conductas que están enlistadas en la ley 599 del 2000? Miremos una cosa y desde ya me atrevo a decirlo. Miren cómo lamentablemente lo que el legislador, con independencia de que se declare su inexequibilidad condicionada o no de la ley 1098-2006, lo que quiso hacer fue evitar a todas luces que las conductas fueran reprochadas con privación de la libertad. Pero es paradójico, porque establece ciertas sanciones para las conductas. Entonces establece sanciones como la amonestación, establece sanciones como la prestación de servicios a la comunidad, como la imposición de reglas de conductas, como la internación en medios semicerrados, como la libertad vigilada o asistida, o la privación de la libertad en centro de atención especializada. Establece esas sanciones para los adolescentes, a diferencia de los mayores de edad que tienen la claridad al momento de la realización de una conducta delictiva, cuál va a ser el reproche penal del injusto en materia, al momento en que el juez de la causa conozca de su responsabilidad y más que conozca, declare penalmente su responsabilidad y después de ello emita la condena. Entonces, allá lo sabrá. Y allá lo sabrá porque además también lo pudo preacordar. Por ejemplo, situación que no se da en la infancia y adolescencia o en el sistema de responsabilidad. Están prohibidos los preacuerdos para los adolescentes, o más bien, para la justicia penal para adolescentes en materia penal. Están prohibidos los preacuerdos. Pero es bien paradójico porque la ley 906 de 2004, o mejor, al ser reenviada la procesabilidad de la causa penal a la sistemática acusatoria, la ley 906 de 2004, en razón del artículo 144 de la ley 1098 de 2006, pues precisamente nos va a decir, pero es que el adolescente tiene como mínimo los derechos que tiene un mayor de edad. Y si el mayor de edad puede preacordar, ¿por qué el menor de edad no puede preacordar con la fiscalía? Interesante. Interesante. Pero volvemos a la finalidad de la sistemática de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, es esa parte educativa del adolescente, ¿verdad? Pero entonces estábamos diciendo, lo que procura es evitar la privación de la libertad, pero comete, en nuestro sentir, quienes trabajamos en la sistemática procesal penal o en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, como una sanción que no es privativa de la libertad, se torna privativa de la libertad cuando el adolescente incumple con la sanción o la medida, porque el código habla de las sanciones, pero después dice que el juez que impone la medida es la persona encargada de velar su ejecución. Entonces miren aquí eso es interesante. El juez de menores, Código del Menor, Ley 20, 1980. El Código del Menor decía, ¿quién impone la sanción? Pues el juez de menores. ¿Quién ejecuta la sanción? Pues el juez de menores. ¿Quién verifica si se cumple o no? Pues el juez de menores. ¿Quién toma decisiones de si se termina la sanción? Pues el juez de menores. ¿Y por qué lo hace? Porque si estaba en un establecimiento educativo, que dicho sea de paso, en el PRORA, los establecimientos educativos tenían una particularidad, preferiblemente de índole religioso. O también la segregación del adolescente a una familia
o su segregación a una actividad agrícola, ¿verdad? Que había que formar al adolescente, enseñarle valores, esos valores que no tuvo en casa, que los estructure, que haga parte de su formación, que haga parte de su mejor desarrollo integral, porque hoy la política criminal tiene que entender que estos adolescentes de la sistemática procesal penal en infancia y adolescencia no pueden ser los mayores de edad que ingresen al sistema penal y carcelario colombiano, ¿cierto? No puede ser posible. Tanto es que hay una diferencia, ya al hablar de por ejemplo, del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, el INPEC solo a partir del 2014 viene a dar asistencia a los centros de atención especializada, pero en la parte administrativa. Dicho ello, quiere advertirse que los centros de atención especializados para adolescentes privados de la libertad, básicamente, no son atendidos por el INPEC, son atendidos por la Policía de Infancia y Adolescencia, quien es importante, que surge con mucha fuerza en la ley de 98 del 2006. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, es que esas sanciones o esas medidas que se han impuesto, ¿quién las vigila? ¿Quién las vigila? ¿Por qué? Porque existen momentos eventuales en el proceso penal. Hay momentos eventuales, que el primero, el de la investigación, ese es un momento eventual, casos en que no se da la investigación, básicamente en situaciones de flagrancia, situación de cargos, ese momento eventual desaparece, y el momento eventual final, que es el momento del cumplimiento de la pena de mayores, del cumplimiento de las sanciones menores, porque están en el cumplimiento. Recuerden que existe prescripción de la pena, ¿cierto? No solo prescripción de la acción penal como un castigo al Estado persecutor por su inactividad, sino también existe la prescripción de la pena como un momento eventual, es decir, la persona fue condenada, pero la condena no se ha iniciado en su ejecución. Pero cuando hablamos de la pena en materia de mayores, es muy fácil entender pues, que van a participar diferentes tipos de funcionarios con diferentes tipos de calidades, máxime hoy que todos estamos en una situación de aislamiento obligatorio, donde estamos escuchando cómo los jueces de ejecución de penas han ordenado libertades en procura de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física de ciertas personas privadas de la libertad en virtud de una sanción, perdón, en virtud de una condena. Quiere eso decir que es el juez de ejecución de penas el que vigila la ejecución de las penas, por eso se llama juez de ejecución de penas. En infancia y adolescencia no hay un juez de ejecución de penas propiamente dicho. El juez de conocimiento, es decir, el juez que sanciona al adolescente y que impone la medida, es el juez que vigila que esa medida se cumpla. Y entonces viene una situación bien particular, y es que tal vez se decía en la conferencia anterior, encontramos como un juez de ejecución de penas viene y hace una nueva valoración para tomar una decisión en procura de una solicitud, cuando la solicitud debe ser estudiada y analizada no con criterios o análisis para producir condena. En materia de infancia y adolescencia, el juez no puede tomar una decisión bajo posiciones subjetivas. Tiene que tomar una decisión en procura de modificar la sanción. Si se ha hecho una solicitud por parte del adolescente sancionado con una medida y el adolescente, para hacer esa solicitud, se ha amparado, debería ser, sí, porque él puede escribirle directamente al juez en una situación bien interesante. El juez debe conocer si ese plan de atención individual, que se llama PLATIN, como propio de el desarrollo de la ejecución de la sanción que le impuso en un establecimiento o en un operador de alguno de los programas, de cuáles programas, de ese operador que adelanta el programa de prestación de servicio a la comunidad, que dicho sea de paso no puede superar 6 meses, o el operador que está encargado de
atender a los adolescentes en libertad vigilada o asistida, o el operador del programa del medio semicerrado, del internamiento o la internación en medio semicerrado, como lo dice la norma, o el operador del centro de atención especializada. Allí hay un plan de atención individual que se debe seguir, hay unos logros, hay unos objetivos. ¿Esto por qué? Miren, esto porque es importante decirlo, y aquí estoy saltando mucho, y es por dos razones. La primera de las razones es porque esa es la finalidad del sistema. Una de las finalidades del sistema es que el adolescente se reencauce, es que el adolescente tenga esa posibilidad de advertir que su comportamiento fue indebido, de que esos pares negativos o desadaptativos con los que se vinculaba eran eso, causantes de un malestar, de un mal momento, generador de conflictos de situaciones intersubjetivas al interior del hogar, de situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, por eso, cuando empezábamos con la conferencia, se decía, en materia de culpabilidad, qué tan importante es entrar a decir si ese juicio de reproche que se hace es meramente de lo individual, o si por mandato constitucional, es decir, por mandato de la misma carta política, por mandato de normas internacionales, es un análisis que se debe hacer a través de una triada. ¿Cuál triada? El Estado, la sociedad y la familia. ¿Cierto? Ya valoramos al adolescente, tanto lo valoramos que es que ya está ahí, ya está enfrentado a un juicio penal, ya está enfrentado a una sanción, o se va a enfrentar por lo menos a la decisión de un juez de conocimiento que le impondrá una sanción. Pero cuando se va a imponer esa sanción es de qué carácter o de qué tipo. ¿Por qué? Porque al hacer ese análisis propiamente nos vamos a encontrar con una situación, y es qué tan responsable, desde la corresponsabilidad, es que este principio es fundante en la sistemática procesal penal. El principio de corresponsabilidad nos lleva a sociedad, familia, Estado. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo o qué ha hecho la sociedad? ¿Qué le causó la sociedad a este joven? La misma familia. Para terminar diciendo si es una persona que debe ser sancionada por la conducta que se le reprocha desde lo penal, o simplemente no sancionada, es decir, absuelta. Es un juicio diferente, es un juicio constitucional, no es un juicio rápido, no es un juicio ligero, y allí es donde se invita a los defensores, no solo a los públicos, sino a los contractuales. Dicho sea de paso, en la sistemática procesal penal o en el enjuiciamiento penal de adolescentes, más de las veces la defensa la asume la Defensoría del Pueblo. El defensor público asume esta defensa. Está bien, y eso está bien porque ese es un desarrollo propio de los principios que establece, o subprincipios, pueden llamarse reglas o subreglas, de la garantía de un Estado social y democrático de derecho, donde el Estado no solo enjuicia a quien comete un injusto penal, sino que le garantiza su defensa. Esto es parte del Estado social y democrático de derecho. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos nosotros de ese adolescente que ha infligido y ha sido sancionado con una medida que en principio se pensó, mire, los adolescentes vamos a procurar garantizarles sus derechos, que la sanción no puede ser privativa de la libertad, pero se la voy a convertir en privativa de la libertad porque no la cumplió. ¿Y por qué no la cumplió? ¿Dónde está el principio de corresponsabilidad? Aquí volvemos al punto. Entonces vamos a encontrar situaciones bien amplias para decir que es un Estado paternalista a ultranza en materia de infancia y adolescencia, y tenemos dificultad con los adolescentes por muchas situaciones, no siempre exculpantes de sus incumplimientos, pero miren cómo los adolescentes en materia de infancia y adolescencia, del sistema de responsabilidad penal para adolescentes propiamente dicho,
tienen ayudas monetarias desde los operadores de los programas para que el adolescente se desplace desde su casa hasta el lugar donde va a cumplir con la sanción que el juez de la causa le impuso al declararlo responsable penalmente por la conducta que le comunicó la fiscalía en esa imputación y que afirmó en su acusación. Miren cómo esa situación es bien importante. Y no solo al adolescente, porque es que el plan de atención individual tiene otro componente, cómo se les puede a unos operadores ocurrir hacer una intervención sin una atención a una familia. Entonces el otro componente es que vinculamos a la familia en la sistemática de responsabilidad penal, en la ejecución de la sanción está vinculada la familia. Y para esa familia también los operadores aportan desde lo económico para que estas personas se trasladen. Como si fuera poco, y para evitar excusas, los operadores son flexibles. Hoy estamos en materia laboral escuchando la flexibilidad laboral. Vamos a evitar que la industria, que el comercio, que la economía caiga, entonces vamos a hacer una flexibilización desde lo laboral, ¿cierto? Ya la flexibilización desde lo laboral, de los horarios menores, que me estoy saliendo del tema. Lo cierto es que hay flexibilización o una flexibilidad no como tolerancia, sino como posibilidad, porque es entendido y entendible que las familias o los adolescentes que se vinculan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes son los menos favorecidos en la mayoría de las veces, menos favorecidos desde lo económico, menos favorecidos desde la educación. Entonces de que, por ejemplo, estamos aquí hablando desde Medellín, Antioquia. Antioquia se dice que vamos por una Antioquia más educada. Tenemos muchos adolescentes que no se capacitan. Y entonces entramos en una situación bien particular. La Ley de Infancia y Adolescencia en materia de responsabilidad penal dice que los adolescentes que son sancionados, el defensor de familia deberá verificar su vinculación a lo académico. Discusiones todas las que quieran ustedes pensar frente al tema. La educación es un derecho, es un deber, cómo se consagra, cómo se regula, hasta cuándo es un deber y hasta cuándo es un derecho, hasta dónde va. Ponderemos esa situación para tomar una decisión y decir efectivamente el adolescente está incumpliendo la ejecución de la sanción, porque dentro de la ejecución de la sanción se le impuso vincularse académicamente. Bueno, entonces, un proceso constitucional penal en materia de infancia y adolescencia nos va a llevar a nosotros a pensar que es ese nuevo constitucionalismo del cual tanto se pregona, pero que contrario a ello, miren esta situación. Cuando una persona es sancionada, nos vamos ¿a dónde? Principio de legalidad de la pena. ¿Dónde están las penas? Las penas se encuentran reguladas en la Ley 98/2006 en el libro segundo. ¿Y cuál es la legalidad de la pena? Bien amplio este abanico. Solo en materia de privación de la libertad podríamos decir que hay una legalidad. ¿Por qué? Porque habrá que entender que a pesar de haberse establecido la responsabilidad penal para los adolescentes, las sanciones para los adolescentes van a variar y van a variar en diferencia de edades. Ello es, cuando una persona es privada de la libertad y la conducta que realiza está reprochada con una pena a imponer de 6 o más años para los mayores, y el adolescente que realiza la conducta de reproche penal es un adolescente que es mayor de 16 años, la sanción a imponer como medida propia de esa responsabilidad penal que el juez le declara va a ser la privación de la libertad en un centro de atención especializada para adolescentes por término de 1 a 5 años. ¿Y por qué? Porque así lo establece la ley. ¿Y por qué lo establece la ley? Porque la ley regula el tema de la privación de la libertad. Y cuando nos va a hablar de la privación de la libertad, nos dice que en el artículo 187 nos va a decir eso. Y ahora, miren cómo los adolescentes que no teniendo 16 años, pero sí 14, y realicen una conducta de homicidio
¿cierto? Realicen conductas de homicidio, doloso, secuestro o extorsión en cualquiera de sus modalidades. Y realice conductas o delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, la sanción, la medida a imponer como sanción va a ser la privación de la libertad por el término de 2 a 8 años. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es bien interesante desde un neopunitivismo. Hay que entender esta norma desde el neopunitivismo propio que está permeando todas las esferas estatales. Hoy se quiere condenar o llevar al derecho penal todo. Leía una columna el día de ayer donde decía: señores, Fiscalía General de la Nación, todo es delito y no todo es delito, todo es conducta de reproche penal, no todo es conducta de reproche penal. Las conductas están reguladas como mandato expreso y reglas de prohibición. Pero no se desgaste Fiscalía General de la Nación iniciando investigaciones. Yo no soy partidario de ningún partido. Perdón, doctor Luis Felipe, excúsame un segundo. Tú nos estás hablando de una columna muy interesante que leíste ayer, pero sí que tenemos como algo como de un feedback o algo que a veces nos baja un poquito la voz o no sé. Ok, bueno, entonces leí algo frente a Ahora sí. leí algo frente a la fiscalía. Repito, ya es el tema de los nervios. Entonces, cuando decimos nosotros que la fiscalía, pues en virtud del artículo 249 y siguientes de la Constitución Política, donde establece o donde se consagra la Fiscalía General de la Nación y en estos decretos legislativos ya tanto mencionados, que le da esas potestades y la apertura al proceso penal de la sistemática de responsabilidad penal del sistema penal acusatorio, y se dice pues que tenemos una fiscalía que sí investiga, pero cuando hablamos del neopunitivismo la fiscalía deberá investigar, porque la fiscalía entendemos que no crea los tipos penales, pero miren cómo la ley de seguridad ciudadana, que es la ley 1453 del año 2011, paradójicamente viene a modificar una norma de infancia y adolescencia para establecer términos de privación de libertad más altos y además para establecer sanciones de privación de libertad a otros tipos penales. ¿Cómo no entender esto del neopunitivismo si estamos en un retroceso? Si lo que se pretende desde el bloque de constitucionalidad es llegar a una no privación de libertad en procura de los niños, perdón, de los adolescentes infractores de la ley penal, ¿por qué llegamos a esto? Por el neopunitivismo en el que nos encontramos. Entonces, nosotros podemos decir que en materia constitucional, para que entendamos, por favor, como mínimo, existen muchas normas, muchos pronunciamientos, como mínimo vamos a tener que entender el derecho penal de la infancia y de la adolescencia con la siguiente estructura: con la Constitución Política de Colombia, artículo 12, artículo 44, artículo 45, el 212 numeral segundo, el bloque de constitucionalidades del artículo 93, perdón, la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, las reglas de Beijing o reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, las conocidas como reglas de La Habana, la Convención de los Derechos del Niño, de la que ya mencionamos y leímos tal vez 2 artículos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como directrices de la RIAD, y las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas como reglas de Tokio. Son lo mínimo que se debe leer para atender un enjuiciamiento penal en materia de infancia y adolescencia. Doctora Astrid, no sé.
Creo que ha sido muy interesante este paseo por la legislación nacional, por la Constitución, por los estándares internacionales de derechos humanos. Y quiero decirte que sí hay dos comentarios que quiero que tú tengas en cuenta. Hay una pregunta que hace el doctor Fernando, entonces si la tienes en pantalla o el doctor Fernando la quiere plantear, y el doctor Jason Mauricio Torres. Perfecto. Cuéntame, doctor Fernando. Bueno, entonces mírala, porfa, si la tienes en pantalla o quieres que te la lea. La estoy buscando aquí, por favor. Doctor Fernando. Podría decirse que el mecanismo de la revisión de la sanción impuesta a un adolescente significa que en el sistema de responsabilidad para adolescentes no hay penas inmutables. Bueno, la revisión de la sanción. La revisión de la sanción es un derecho que tiene el adolescente que ha sido sancionado. Y no solo es un derecho que tiene el adolescente que ha sido sancionado, sino es un deber del Estado velar por esa revisión de las sanciones de los adolescentes, por varias razones. La primera de ellas es que, si bien el artículo, por ejemplo, en tratándose de la privación de la libertad, con la legislación que ingresa de la imposición de una sanción hasta de 8 años como medida privativa de la libertad para un adolescente, donde se dice que debe cumplir los 8 años que se le imponen como sanción, tiene el derecho a su revisión y a su modificación. ¿Por qué su modificación? Cuando se modifica la sanción, se debe entender que es que el reproche penal en materia de infancia y adolescencia no es el reproche penal como se da en mayores. En materia de infancia y adolescencia, el adolescente que infringe la ley penal tiene todos los derechos desde el bloque de constitucionalidad para que el juez revise las veces que sea necesario, las veces que el adolescente se lo pida, esa sanción que le fue impuesta. Mire cómo antes de la ley 1453 del 2011 teníamos una particularidad, es que con independencia de la sanción que se imponía, los adolescentes sancionados podrían estar privados de la libertad incluso hasta cumplir hasta superar la minoría de edad, es decir, ser mayores de edad, y hasta los 21 años. Hoy tenemos la posibilidad de hasta los 26 años, porque si la pena imponer máxima como término para la privación de la libertad es de 8 años, y decimos que puede ser sancionado con esa medida teniendo 18 años, ¿verdad? Podría llegar a los 26 años de edad. Entonces nos vamos a encontrar con un paradigma, y ese paradigma es qué hacemos con el mayor de edad que ha sido sancionado con una medida privativa de la libertad, pero que tiene 28 años, 30, 32 en los casos donde la prescripción de la acción penal, lo ha dicho la Corte, debe entenderse de manera diferenciada, porque hay unos tipos penales donde la prescripción de la acción penal inicia, por ejemplo, en materia de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, cuando la persona que ha sido víctima de esa conducta cumple la mayoría de edad, y ya se pronunció la Corte Suprema de Justicia para decir que en estos casos, por ejemplo, la prescripción de la acción penal es después de que la menor de edad ha cumplido esa mayoría de edad, cuando inicia a correr esos términos en favor del encausado en materia penal. Entonces vamos a encontrarnos una persona de mucha edad en la sistemática de responsabilidad penal para adolescentes. Sí, es una situación difícil, compleja, donde se van a garantizar que los adolescentes que son privados de la libertad, menores, estén separados de quienes son mayores de edad. ¿Cómo se separan? Si es un mismo centro de atención especializado. Los centros de atención especializados se dividen internamente en alojamientos o casas, unas casas para los mayores de edad. Partiendo también que, a diferencia de la sistemática penal para mayores de edad, en infancia y adolescencia la medida de internamiento preventivo
se logra en un lugar diferente a un centro de atención especializado, que es donde va a estar sancionado con privación de la libertad. Y en materia de infancia y adolescencia, digámoslo, a diferencia de mayores, por ejemplo, la medida de internamiento preventivo, como para aquí ir redondeando otro asunto que tal vez se nos quedó en el tintero, es por un término máximo de 4 meses, donde se impone una posibilidad de prórroga, no como en mayores, pero sí propio de la misma ley 1098/2006, y es de 1 mes más. Es decir, como un tope máximo serían, estaríamos hablando de 5 meses como medida de internamiento preventivo. En ese orden, entonces, podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que las sanciones en materia penal pueden modificarse. Voy a cerrar esta respuesta diciendo lo siguiente: la sanción a imponer por el principio de legalidad de las penas sería la privación de la libertad cuando el adolescente ha cometido hurto calificado y agravado, y cuando realiza la conducta de reproche penal era una persona de 17 años de edad. Por supuesto, el hurto calificado y agravado está superando los 6 años de privación de la libertad para mayores. Por supuesto que nos va a llevar a una posición de una imposición de una sanción de privación de la libertad, pero no es plano y no puede ser plano la determinación de la sanción. Es decir, hay unos supuestos subjetivos y hay unos supuestos objetivos. Cuando llegamos al supuesto objetivo lo tenemos: mayor de 16 años, la conducta de reproche penal supera los 6 años en mayores, tenemos la segunda, ¿cierto? Fue declarado responsable y nunca aceptó de manera temprana los cargos, es decir, generó el desgaste completo del aparato jurisdiccional del Estado, y es una persona que, con independencia de ello, hay que mirar. Mire, aquí opera una situación bien particular, mi doctor Fernando, y hay una situación particular y es, hay una respuesta desde la igualdad entendida en la mejor manera. No a todos los adolescentes se les trata igual, aun cuando el tratamiento para todos está trazado como un igual. Es decir, ese adolescente, cuando se hace la valoración del adolescente propiamente dicha, vamos a encontrar un adolescente que cometió un hurto calificado agravado, suficientemente reprochable por cualquier persona, pero cuando se va a sancionar, vamos a mirar lo que decíamos ahora, vamos a ver esa trilogía y vamos a ver al adolescente más esa trilogía: el Estado, la sociedad y la familia, y el adolescente. Pero vamos a encontrar un adolescente que no es consumidor de sustancias psicoactivas, que es un buen hijo, que no se autogobierna, que hay canales de comunicación asertivos y efectivos al interior del hogar, que socialmente es reconocido, que está estudiando, que ya empezó una técnica o una media técnica, que además hace deporte, que al hacer el estudio de verificación de derechos al que está obligado el Estado por medio de las defensorías de familia, las comisarías de familia subsidiariamente, las inspecciones de policía en ausencia de las comisarías de familia en algunos municipios, cuando el adolescente ingresa al sistema de responsabilidad penal habrá que verificarle sus derechos. No tiene derechos vulnerados, no hay situaciones de inobservancia, pero puede haber la amenaza del derecho al debido proceso, porque ingresa al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, bien sea vía denuncia, bien sea vía aprehensión en situación de flagrancia. Encontramos todo esto en este sujeto a sancionar o persona titular de derechos, y el juez tendrá que, lo debe hacer por criterios además de la orden de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, como órganos de cierre en materia jurisdiccional, no solo la Corte Constitucional, sino en materia ordinaria, la Sala de Casación Penal en Infancia y Adolescencia, que ya ha dicho que el juez deberá verificar todo esto y sustituirá la medida. Con eso cierro, mi doctor Fernando, para decirle que sí hay esa posibilidad. Doctora, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, perdón, ¿tú quieres decir algo más, doctor Fernando? No, doctora, básicamente eso, me ha quedado muy claro
sí podríamos decir de cierta manera que siempre existe una gran diferencia entre, obviamente, la ley penal para adolescentes y la ley, digamos, ordinaria para adultos. Y podríamos como hacer un símil, una parodia en frente a que yo siempre utilizo el mecanismo del enfermo, del que se encuentra enfermo y se le prescribe una medicina. Y así como hay medicinas para adultos, hay medicinas para menores, para niños, ¿cierto? Entonces, esas medicinas son menos invasivas, digámoslo así, y por ello podríamos decir que las normas de la Ley de Infancia y Adolescencia están orientadas a rescatar lo rescatable. Cuando se establece, como lo dice acertadamente el doctor, que hay una serie de factores que nos permiten establecer, primero, que el menor obviamente se encuentra en una situación de riesgo, pero que aún así hay elementos que permiten que conjugándolos se pueda rescatar a ese menor, se pueda orientar nuevamente el camino, porque no es lo mismo, siempre lo hemos dicho en nuestra vida, enderezar un árbol ya torcido que uno que se empiece a inclinar. Entonces considero que acertadamente lo ha expuesto el doctor, hay unos beneficios constitucionalmente hablando, legalmente, con la ley 1098, que permiten justamente eso, que el tratamiento sea diferente, y por ello para mí me parece muy importante ese tema sobre de que la pena como tal no es una pena fija, que la pena, si bien se impone, dadas ciertas circunstancias, existe la posibilidad de que, digamos, en el camino y atendiendo esos parámetros y cumplimiento de esos requisitos objetivos, se examine nuevamente, y me parece también muy importante que quien lo haga sea el juez de conocimiento, porque es el juez que conoció al adolescente, que lo conoce y que le ha hecho el seguimiento, y no se le deja a otra entidad, como es el caso de los jueces de ejecución de penas, donde realmente poco y nada conocen del sujeto pasivo y no conocen de la persona. En cambio, conozco particularmente en Medellín, no digo en concreto qué juzgados, pero hay unos que conocen exactamente a cada uno de sus personas, digamos así, a vigilar, y por ello pueden hacer un seguimiento muy, muy estricto, y en determinado momento tomar o llegar a tomar las decisiones, que en este caso es lo que hablamos, la modificación de la sanción por una menos invasiva, una menos gravosa, y lo que se busca finalmente es que el adolescente retorne al hogar, retorne, digamos, curado, por así decirlo, entre comillas, de esos factores o de esa situación que lo puso en estado, digamos, de enfermedad, devolviéndome al símil que le traía. Esa es la situación que yo puedo aportar o vislumbro frente a este tema. Me ha parecido muy interesante, doctor. Le agradezco mucho su participación, pues, sus conocimientos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Tus intervenciones siempre son muy, muy edificantes. Gracias, bueno, doctor. El doctor Jason Mauricio Torres está conectado para que pueda formular su inquietud o su intervención. Sí, doctora. Dale. Doctor Luis, muy buenos días, la doctora Astrid y a las demás intervinientes. ¿Cómo estás? Doctor Luis, ¿no creería usted que los defensores estamos siendo muy lapsos o facilistas? O bueno, no todos, pero es mayor o la estadística de la defensa de los menores es mayor que acepten cargos a que se vayan a juicio. Porque en un caso personal como profesional, un menor estaba siendo acusado de un concierto para delinquir. Cuando llegué al proceso, muy respetable y respeto demasiado a los compañeros de la Defensoría Pública, pero uno de los defensores públicos le manifestaba al menor que aceptara cargos, que la pena que le iban a imponer era muy inferior, que entonces no había necesidad de ponerse a pelear, que no se fuera arriesgar a una pena más alta. Y la constante en la defensa de los menores es que los pongan a aceptar cargos y muy pocos van a juicio. ¿Qué piensa usted de ese tema, doctor Luis? Que se hace... Bueno, yo empiezo a sentir pena ajena. Yo sé que la doctora Hilda sí está sintiendo lo mismo en este momento. Por supuesto. Porque es llegar a la degradación de la defensa. Yo sé, doctor Fernando. Es llegar a un estado de degradación de lo que es la defensa, es decir, es violatorio del debido proceso, del derecho de defensa.
Es que hay que entender dos cosas. Vean, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, desde lo penal, se entiende muy ligero, se entiende no trascendental, se entiende o se quiere llevar desde el facilismo. No está bien que un adolescente que merezca garantías procesales y que sea vencido en juicio, por supuesto no será siempre, ¿cierto? Hay situaciones, el doctor eso lo planteaba, se le niegue esa posibilidad. Primero, porque deja de ser pedagógico. Segundo, porque es que se confunde el quantum de la pena con la sanción o medida que se impone a un adolescente. Pero se echa de menos que cuando un adolescente ingresa al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es un adolescente enjuiciado, es una persona que está en un escarnio de cierta manera, es una persona que merece que se le garanticen todos sus derechos, como usted muy bien lo hizo, doctor Jason, y logró una absolución en favor de él, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y qué tiene de malo que lo sancionen? No es que la sanción es lo de menos, es que si se va a un ejercicio del derecho de defensa como garantía constitucional de una persona que se lleva ante un juez penal, se debe hacer todo lo posible por garantizar sus derechos. Decir, acepte cargos que la sanción o la medida de imponer, eso es fácil, yo ya hablé con la fiscal, pero lo que pasa es que aquí no hay preacuerdos. El juez, entre comillas. Sí, entre comillas, digámoslo así, pero para el juez no pueden existir, no se le puede presentar. Se no puede presentar un escrito de preacuerdo ante el juez de infancia y adolescencia, porque no, porque está prevaricando, digámoslo así. La fiscalía va a prevaricar donde llegue con eso donde el juez. Primero. Segundo, el adolescente sancionado sí tiene consecuencias al interior de la sistemática de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en materia de infancia y adolescencia no hay antecedentes para cuando se supere la minoría de edad, es decir, cuando se sea mayor de edad, es decir, cerramos ese libro y empezamos ante el Estado en ceros, sí se tiene en cuenta frente a la situación del mismo adolescente por cualquier circunstancia posterior durante el tiempo que sea sujeto pasivo de la acción penal del Estado en materia de infancia y adolescencia. Pero más que eso, es decir, todas las personas, sin importar, es que eso es discriminatorio lo que se hizo, sin importar su estrato, su condición, su raza, su sexo, merece un debido proceso y dentro de él el derecho de defensa. Más fácil decirle al defensor público que hable con su coordinador y lo cambie de programa, porque es que el derecho de infancia y adolescencia tiene un mayor, no pareciera, pero tiene un mayor grado de exigencia, y es lo constitucional, es el bloque de constitucionalidad. Leer la norma muy fácil, yo le digo a mi abuela, bueno, mi abuela no está, que en paz descanse, léame eso, y que entiende, no, que lo van a sancionar pero la libertad sí, facilito, y que entiende que los adolescentes no tienen antecedentes, facilito, entonces que acepte. Ese no es el devenir de una defensa ni el devenir del proceso penal. De mi sentir, de muy mal decisión el defensor público que aconseja al adolescente hacerlo, pero sí es constante entender esta situación, pero lo hacen además por problemas de estadística primero, segundo, por problemas con los investigadores que ustedes en la defensoría tienen o no tienen, es decir, las carencias de algunos medios para propugnar una defensa, pues que la defensa también puede ser desde la confrontación, y es allí donde el defensor público muestra lo que sabe de derecho penal, y cuando el adolescente se lo declaren responsable, es allí donde el defensor público va a mostrar que sabe de infancia y adolescencia para ver si convence al juez a través de las normas que se dijeron como mínimo deben cursar para que se imponga una sanción, y cuál es la sanción, o como lo decía el doctor Fernando, o será que solo porque la ley dice que es privación de libertad, entonces el adolescente se va a ir privado de la libertad. No, es que el adolescente merece entender además, porque lo engañan, a los adolescentes los engañan. En materia de responsabilidad penal para mayores, si la aceptación de cargos se da cuando es la legalización del procedimiento de captura, se tiene un beneficio, cierto, que el juez debe respetar,
En infancia y adolescencia no funciona de la misma manera. No funciona de la misma. Acepte cargos, como dicen algunos fiscales, que el juez al momento de imponer la sanción le tendrá en cuenta y le rebajará hasta tanto. No es cierto. En infancia y adolescencia no es cierto. Sí se tiene en cuenta, por ejemplo, para modificar o para sustituir la sanción, pero no es tan cierto porque la finalidad de la sistemática procesal penal es otra. Doctor Jason, espero que haberte dado respuesta con eso. Doctor Luis, muchas gracias. Bueno, veo que el doctor Fernando está levantando la mano. Me imagino que es sobre esta misma situación de el facilismo de algunos compañeros de la Defensoría del Pueblo, tal vez como lo ha dicho el doctor Luis Felipe, por alguna situación de dificultades para poder implementar algunas misiones de trabajo que se impartan a los investigadores y también por algunos temas estadísticos. Doctor Fernando, ¿quieres hablarnos algo de eso? Sí, una acotación final con respecto a lo que también habla el doctor Jason, es que debemos de analizar cada caso en particular, porque yo me considero un abanderado, un luchador por la libertad como derecho personalísimo de cada persona y más de un menor, pero uno tiene que analizar cada caso en este sentido. Supongamos que es un caso de flagrancia donde un menor fue capturado cometiendo un delito, digamos, de homicidio, ¿cierto? Entonces, yo pienso que lo aconsejable, uno no puede decirle a un juez y a un funcionario ni tapar el sol con un dedo, decirle, no, es que no pasó, yo no puedo decirle ni irme a un juicio, o sea, bajo ciertas circunstancias o buscando, pero no una solución como tal. Entonces, yo les coloco un ejemplo porque los símiles son muy prácticos. Si una persona en estos momentos de pandemia llega a un lugar, a un establecimiento médico y solamente le detectan unos 3 o 4 síntomas, pero se sabe que es positivo, es decir, que cometió el hecho y simplemente lo que se busca es que no, mándelo para la casa, no, antes lo contrario. Hay que establecer en cada caso si el menor, cuál es el grado de riesgo del menor, qué tan delicada es su situación. Por eso les decía yo que comparto muchas decisiones del doctor Juan Carlos, creo que ustedes lo conocen más que yo, que es juez de adolescentes, y él se caracteriza justamente por eso, porque en cada caso es particular. Y él, y en algunos casos, él ha dado unas charlas y ha llevado inclusive a las madres de los adolescentes, que como ejemplo, en algunos casos, no es normal que una madre vaya y le diga al juez, por favor, no me le vaya a dar la libertad a mi hijo está en alto riesgo, mi hijo vive, los pares son negativos, con las personas que se relacionan lo tienen mal influenciado, yo necesito que haya una intervención. La misma madre, la misma progenitora han clamado ante el juez por eso. Entonces, lo que se busca con esto no es burlar la justicia, digamos, decir no pasó nada, vámonos a un juicio y de pronto de alguna u otra manera, con alguna argucia podamos salir avantes y obviamente pues lo que se busca finalmente es el resultado de la libertad, pero ¿qué ganamos? Y he tenido casos muy particulares donde una libertad de pronto prematura, por decirlo de alguna manera, más tarde se convierte en algo trágico. Hablo concretamente de un caso que yo tuve donde se le logró tener la libertad para una persona, para un muchacho, un adolescente concretamente, y al cabo de hoy, y la mamá y la familia muy contentos, muy felices, y a los 8 o 15 días más o menos, la mamá llorando diciéndome, vea doctor, allá estaría mi hijo, por haber salido me lo mataron. O sea, estaba en una situación de totalmente riesgo, de peligro, y entonces sí, él salió, la familia estuvo muy contenta, el muchacho no pasó nada, siguió en la misma situación de peligro y lo mataron. Entonces, por eso considero que es un deber en cada caso analizar la situación y poder decir si esta persona y finalmente... Sí, por supuesto que aquí la idea, doctor, no es generalizar, por supuesto. Correcto, entonces básicamente era eso, doctora. Porque analizarle cada caso en concreto y no es que el defensor público opte el camino más fácil por llenar una estadística, porque realmente no es así. Igualmente él tiene que seguir con el caso hasta el final y qué mejor para uno como abogado poder darse, digamos, como decimos popularmente, la pelea, la lucha y salir avante en un proceso. Eso es muy meritorio, ¿cierto? Pero uno no puede de manera irresponsable decir, no, aquí no pasó nada, vámonos a juicio como
muchas veces les venden el discurso y aprovecho ahora que hay tanto, digo yo, mercenario que están apareciendo del derecho, como en estos justos momentos que se comenta en la Defensoría y están apareciendo. Nosotros en estos momentos estamos limitados a este mecanismo virtual, pero hay otros colegas, creo yo que sean colegas, que están deambulando de estación en estación de policía. Me salgo un poquito del tema, diciendo y prometiendo libertades cuando realmente a la luz de este decreto último que salió no las va a haber. Entonces, así como le refiero a este caso, hay muchas personas que de pronto, obviamente, a quien le interesa más que al usuario, que a la persona privada de la libertad, que se le hable justamente de eso, de la libertad, y no el que les diga, aquí realmente mi amigo no hay más que hacer. Busquemos, como en este caso no hay lugar de preacuerdos, pero sí es una situación que lo va a favorecer, porque el juez va a tener en cuenta si ese mayor o menor grado de desgaste que va a hacer incurrir en el aparato jurisdiccional, y eso se traduce obviamente al momento de imponerle una sanción y al momento de revisar también esa misma sanción. Entonces, no, con todo respeto, vuelvo y reitero por el doctor Jason, eso no es una conducta generalizada en los defensores públicos, todo lo contrario. En los casos en que haya que dar la pelea, que haya que dar la lucha, siempre lo vamos a dar. Esa era mi aportación. Muchas gracias, bien, doctores. Muy bien, aquí la idea tampoco es, pues, obviamente, asumir posturas generalizantes. El doctor Oscar, me gustaría mucho que nos verbalizara su intervención. Primero porque ahora es un excelente abogado litigante, ya incluso nosotros lo escuchamos hace unos días, pero tiene un plus, y es que él trabajó al interior de la Defensoría del Pueblo como investigador de una manera muy destacada. Doc, entonces tienes el micrófono abierto. Sí, buenos días, muchas gracias, doctora Hilda Astrid, muchas gracias al expositor y al resto de personas. Hay una situación, y con ocasión a lo que manifestaba el doctor Fernando, respecto de la utilización del mecanismo, o al menos lo comprendí de esa manera, la utilización del mecanismo de la imposición de la sanción al menor infractor, como una manera de protección al mismo. Yo, pues, de pronto no es con el fin de polemizar, pero ¿por qué tener que utilizar como herramienta para la protección del menor este mecanismo de responsabilidad penal para adolescentes? Sabiendo que habrían otras posibilidades para poder generarle esa protección al menor en vulnerabilidad. Ojo, me estoy refiriendo al menor infractor, que a su vez es vulnerable dentro de su entorno social, como por ejemplo el restablecimiento de derechos. Entonces, doctor, la pregunta es la siguiente: ¿se compadece utilizar el mecanismo como tal, utilizar este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y es ponderable solucionar los problemas sociales con herramientas de índole punitiva, o sería plausible, más fácil, ojo, sin ir a idealismos, sería plausible utilizar otras alternativas de manera, digámoslo así, paralela a la defensa del menor infractor, para a su vez generarle una protección en cuanto a su integridad física? Esa sería como la pregunta que realizaría de manera muy directa. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, ese es el ideal, hacia allá se debe orientar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué? Porque lo que se busca es evitar la judicialización, hacia allá apuntan todas las normas del bloque de constitucionalidad en materia de infancia y adolescencia. Es más, si nosotros miráramos, por ejemplo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, en el artículo 18 habla para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones, como cuáles: órdenes en materia de atención, orientación, libertad vigilada, prestación de servicios, sanciones económicas, órdenes de tratamiento intermedio, entre otras. ¿Qué quiere esto decir? En realidad, la búsqueda en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es evitar
que el injusto penal sea tratado en su integralidad como punitivo. Pero decíamos ahora, miren cómo vamos en contravía, es un retroceso, porque con ese neopunitivismo estamos llevando a más sanciones y ahora más penas privativas de la libertad como medidas a los adolescentes infractores. No, la búsqueda siempre va a ser desde las normas del bloque de constitucionalidades que los adolescentes que cometen o realizan una conducta de reproche penal sean orientadas desde el principio orientador, valga la tautología, de oportunidad para evitar que se avance en el proceso penal, pero que se solucione el conflicto que el mismo adolescente generó. Y aquí hay una parte bien importante que se está manejando ahora con el Ministerio del Interior, y es con el tema de la justicia restaurativa, porque lo importante es restaurar. Y es que cuando en el principio de oportunidad nos habla del tema de la participación de la víctima en materia de infancia y adolescencia, pues la víctima no le interesa que no persigan penalmente a un adolescente que la lesionó, que le hurtó, etcétera, en algunos de los casos, para no ir a generalizar. Entonces lo que se está haciendo es garantizar ese principio de oportunidades de las normas internacionales y teniendo una víctima fantasma para que el adolescente inicie todo el proceso de la justicia restaurativa con una víctima fantasma a quien él se dirige, a quien él le ofrece excusas, a quien él intenta reparar. ¿Por qué? Porque lo que se busca es eso en los adolescentes, pero está muy bien, doctor Oscar, hacia allá es que debe apuntar la responsabilidad penal para adolescentes, como consecuencia jurídica del haber infringido la ley penal, en el mayor de los casos, por supuesto. Bueno, muy bien. Había una pregunta que tenía la doctora Lourdes, pero ya con la intervención del doctor Jackson y Fernando, pues ya quedó solucionada para ella. Ah, bueno, mejor. Creo que ya solo nos falta un comentario de la doctora Lidia Estela. Ella no, ya me manifiesta por el interno que no va a hacer la pregunta. Creo que entonces hemos cerrado este ciclo de preguntas y bueno, para mí ha sido bastante provechoso este tema. Doctor Luis Felipe, mil gracias por esta ponencia, mil gracias por esta explicación tan clara, que no solo es el resultado de tu experiencia, sino también de una autoridad en el estudio del tema. Creo que nos quedamos con el corazón así impregnado de mucha gratitud por esta intervención y bueno, ya desde el día de hoy les estaremos enviando la publicidad para la nueva barra académica que tendremos este viernes con el doctor Fernando Trivín. Él nos va a hablar sobre las intervenciones corporales como un acto de investigación. Él es exdefensor y ahora es procurador, ha sido conferencista internacional y creo que es un hombre con una talla y una solvencia académica importante para nosotros este viernes. Un abrazo para todos y que tengan un feliz día. Y doctor Luis Felipe, mil gracias. Mi abrazo más fuerte. Muchas gracias, doctora, igualmente. Un abrazo. Feliz día para todos.